Lee sobre la segunda venida de Cristo. Estudia las Escrituras. Sabes que Él volverá. Pero a veces parece lejano. Como algo que sucederá en un futuro muy lejano. Joseph Smith vio nuestra época a través de la revelación. Y reveló 5 señales específicas que sucederían antes de que Cristo regresara. ¿Lo más impresionante? La cuarta señal ya ha ocurrido. La estás viviendo ahora mismo. En este video, descubrirás esas 5 señales. Y cuando llegues a la cuarta, comprenderás por qué el momento está más cerca de lo que imaginas. Quédate hasta el final. Joseph Smith no solo vio al Padre y al Hijo en la primera visión en 1820. Vio nuestra época. Vio los últimos días. Vio las señales que precederían a la segunda venida de Cristo. Y el Señor reveló a través de él algo poderoso. Escuchad, oh pueblos de la tierra, y vosotros, ancianos de mi iglesia, escuchad juntos y oíd mi voz, porque llama a todos los hombres, y no hay quien escape, y no hay ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 1, versículos 1 y 2. No hay quien escape, la segunda venida de Cristo afectará a todas las personas de la tierra. Incluido usted. Joseph Smith recibió revelaciones específicas sobre las señales que ocurrirían antes de ese día. No señales vagas. Señales específicas. Verificables. Que puedes observar cumpliéndose hoy. Son 5 señales en progresión. 5 hitos proféticos que muestran dónde nos encontramos en la línea de tiempo de los últimos días. Algunas ya se han cumplido por completo. Otras se están cumpliendo ahora, ante tus ojos. Y una de ellas, la más importante, depende de ti. Cuando comprendas estas 5 señales, te darás cuenta de algo profundo, no solo estás leyendo sobre los últimos días en las Escrituras. Estás viviéndolos. En este video, aprenderá cada una de estas 5 señales. Lo que reveló José Smith. Las evidencias de que se están cumpliendo. Y lo que eso significa para usted hoy. Pasemos a la primera señal. Primera señal, restauración del Evangelio. La primera señal profetizada era que el Evangelio de Jesucristo sería restaurado en la tierra. ¿Por qué? Porque tras la muerte de los apóstoles originales, se produjo una gran apostasía. Se perdió la autoridad del sacerdocio. Se modificaron las doctrinas. La iglesia original de Cristo dejó de existir en la tierra. Y el Señor prometió que, en los últimos días, antes de que Cristo regresara, el Evangelio sería restaurado. El Señor declaró a través de José Smith. Y también a aquellos a quienes él, José Smith, llamara y enviara, para declarar a todas las naciones el Evangelio eterno, a fin de que toda criatura pueda ser instruida. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 1, versículo 4. Restaurar el Evangelio no era solo traer de vuelta las doctrinas. Era restaurar la autoridad. El sacerdocio. El poder de actuar en nombre de Dios. En mayo de 1829, Juan Bautista se apareció a José Smith y Oliver Cowdery y restauró el sacerdocio aarónico. A vosotros, mis consiervos, en nombre del Mesías, os confiero el sacerdocio de Aarón, que posee las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 13, versículo 1. Poco después, Pedro, Santiago y Juan restauraron el sacerdocio de Melquisedec. Y el 6 de abril de 1830 se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La primera señal se había cumplido. Primera evidencia, el sacerdocio fue restaurado por seres celestiales, no por hombres. Segunda evidencia, la Iglesia se organizó con la misma estructura que la Iglesia original, apóstoles, profetas, etc. Tercera evidencia, se publicó el Libro de Mormón como testimonio adicional de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson enseñó.
La restauración del Evangelio de Jesucristo es el acontecimiento más importante desde la resurrección del Salvador. Es el cumplimiento de antiguas profecías. Conferencia General, abril de 2020. El reloj profético comenzó en 1830. Si la primera señal se cumplió, ¿qué vendrá después? Segunda señal, el Evangelio predicado en todo el mundo. La segunda señal profetizada era que el Evangelio sería predicado en todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos antes del regreso de Cristo. Jesucristo mismo lo profetizó. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y entonces vendrá el fin. La segunda venida no ocurrirá hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. José Smith recibió una revelación específica al respecto. Enviad a los élderes de mi iglesia a los confines de la tierra, proclamad el Evangelio a toda criatura que aún no lo haya recibido. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 64. En 1830, cuando se organizó la iglesia, solo había 6 miembros. Todos ellos vivían en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Hoy, menos de 200 años después, las pruebas son impresionantes. La iglesia tiene presencia oficial en más de 160 países. Los misioneros predican el Evangelio en prácticamente todos los continentes habitados. El Libro de Mormón se ha traducido a más de 110 idiomas. Hay más de 17 millones de miembros de la Iglesia repartidos por todo el mundo. El Señor prometió. Porque, en verdad, el sonido debe salir de este lugar a todo el mundo y a los confines de la tierra, el Evangelio debe ser proclamado a toda criatura. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 64. Y está sucediendo. Ante sus ojos. ¿Cómo participa usted en esta señal? Primero, comparta el Evangelio con sus seres queridos. Usted es parte del cumplimiento de esta profecía. Segundo, apoya a los misioneros. Con oraciones, referencias o recursos. Tercero, vive de manera que tu ejemplo sea un testimonio del Evangelio restaurado. El elder Jeffrey R. Holland enseñó. Cada miembro es un misionero. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones. Conferencia General, octubre de 2016. Esta señal está muy avanzada. Y cuando se complete totalmente, comenzará la siguiente fase. Pero hay una tercera señal. Y esta está ocurriendo simultáneamente. Tercera señal, aumenta la iniquidad. La tercera señal profetizada era que en los últimos días aumentaría la iniquidad y el amor de muchos se enfriaría. Esto no es pesimismo. Es profecía. El Señor reveló a José Smith. Y en aquel día se oirá hablar de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en tumulto, y el corazón de los hombres desfallecerá. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 45, versículo 26. El Señor continuó. Porque me han abandonado y no han guardado el mandamiento que les di, y eso es lo que ha causado la aflicción. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 1, versículo 15. Usted ve que esto está sucediendo a su alrededor. Valores que antes eran universalmente aceptados ahora son cuestionados o rechazados. Lo que antes se llamaba pecado ahora se celebra. Y aquellos que defienden verdades eternas a menudo son ridiculizados o perseguidos. No estamos juzgando a nadie. Pero reconocemos que las Escrituras profetizaron que esto sucedería. Y está sucediendo. ¿Cómo se fortalece en estos tiempos? Primero, afiáncese en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivos. Cuando el mundo cambia, las verdades eternas permanecen. Segundo, elija deliberadamente vivir de acuerdo con los mandamientos, incluso cuando no sea popular. Su testimonio se fortalece en la adversidad. Tercero,
Ama a quienes piensan diferente, pero no comprometas tus convenios. Puedes ser compasivo sin abandonar las verdades. El presidente Russell M. Nelson enseñó: en los días venideros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia orientadora, directora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Conferencia General, abril de 2018. Esta señal no es motivo para temer. Es motivo para prepararse. Vives en tiempos proféticos. Y cuanto más oscura sea la situación en el mundo, más debe brillar tu luz. Y ahora llegamos a la cuarta señal. La que ya ha sucedido. Y cuando la comprendas, te darás cuenta de que el tiempo está más cerca de lo que imaginas. Antes de revelar la cuarta señal, la que ya ha ocurrido y que demuestra que estamos viviendo en los últimos días proféticos, te invito a hacer 3 cosas. Deja tu me gusta en este video. Esto ayuda a otros santos de los últimos días a comprender los tiempos en los que vivimos y a prepararse. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana hay nuevos vídeos sobre profecías, preparación y las señales de los últimos días. Y deja un comentario, ¿cuál de estas 3 primeras señales te ha impactado más? ¿La restauración, la predicación mundial o el aumento de la iniquidad? Ahora pasemos a la cuarta señal. Y cuando comprendas lo que vio José Smith, te darás cuenta de que el tiempo está más cerca de lo que imaginas. Cuarta señal, templos llenando la tierra. Esta es la señal que ya ha sucedido. Y es la más impresionante de todas. José Smith profetizó que en los últimos días, los templos del Señor llenarían la tierra. En 1844, cuando José Smith fue martirizado, solo había un templo, el templo de Nauvoo. Y ni siquiera estaba terminado. La profecía parecía imposible. ¿Cómo podrían los templos llenar la tierra si la iglesia apenas tenía recursos para construir uno? Pero José Smith lo había visto. El Señor se lo había revelado. Cuando se dedicó el templo de Kirtland en 1836, el Señor prometió: y la fama de esta casa se extenderá por tierras extranjeras, y este es el principio de la bendición que se derramará sobre la cabeza de mi pueblo. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 110, versículo 10. Este es el principio, el comienzo. Vendrían más templos. El profeta Isaías había profetizado siglos antes. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes, y todas las naciones correrán hacia él. Esto se encuentra en Isaías, capítulo 2, versículo 2. Montaño del templo del Señor, el templo. No un templo. Múltiples templos. Por toda la tierra. Y ahora, observe el cumplimiento. En 2025, hay más de 190 templos en funcionamiento. Más de 70 templos en construcción. Y más de 90 templos anunciados. Esto significa que hay más de 350 templos construidos, en construcción o anunciados. De un templo en 1844 a más de 350 templos en 2025. En solo 180 años. Templos en todos los continentes. Templos en países que antes estaban cerrados al Evangelio. Templos en lugares que parecían imposibles. Rusia. China. África. Islas remotas. Grandes ciudades. Pequeñas comunidades. Esta señal ya se ha cumplido. Si lo duda, visite el sitio web oficial de la Iglesia. Vea la lista de templos. Vea el mapa mundial. Verá que los templos están literalmente llenando la tierra. El presidente Russell M. Nelson anunció una aceleración sin precedentes en la construcción de templos. Estamos construyendo templos a un ritmo que el mundo nunca ha visto. Porque el Señor está acelerando su obra. Conferencia General, abril de 2021. ¿Por qué es tan importante? Porque si esta señal ya se ha cumplido, si los templos ya están llenando la tierra,
¿Cuánto tiempo falta para que Cristo regrese? ¿Cómo aprovechas esta señal? Primero, vaya al templo con más frecuencia. Vive en una época profética. Aprovéchela. Segundo, haga obra por sus antepasados. El tiempo es corto. Ellos están esperando. Tercero, ayude a otros a prepararse para el templo. Cada persona a la que ayude a ser digna de entrar es parte del cumplimiento de esta señal. Esta es la señal que lo demuestra, estás viviendo en los últimos días. Y si la cuarta señal ya se ha cumplido, la quinta se refiere a ti. Quinta señal, santos preparados. La quinta y última señal es esta, los santos de los últimos días deben estar preparados. Esta señal es diferente a las demás. Porque depende de ti. El Señor ordenó claramente. Si estáis preparados, no temeréis. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 38, versículo 30. Si estáis preparados, no, tal vez, no, eventualmente. Si estáis preparados ahora. Jesucristo enseñó la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y estaban preparadas. 5 eran insensatas y no lo estaban. Cuando llegó el novio, las 5 vírgenes prudentes entraron a la boda. Las 5 insensatas se quedaron fuera. El Señor aplicó esta parábola a los últimos días. Y en aquella ocasión habrá gran tribulación entre los hijos de los hombres, pero mi pueblo será preservado. Esto se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 45, versículo 32. Mi pueblo será preservado, pero solo si está preparado. Hay 3 áreas de preparación. Preparación espiritual, la más importante. ¿Está viviendo dignamente? ¿Está guardando sus convenios? ¿Su testimonio es fuerte? No se trata de la perfección, sino de la dirección. ¿Te estás acercando a Cristo o alejándote de Él? Preparación temporal, también es esencial. ¿Tienes reservas básicas? ¿Alimentos? ¿Agua? ¿Un plan de emergencia? La Iglesia ha enseñado la vida previsora durante décadas. No es paranoia. Es obediencia. Preparación emocional, a menudo olvidada. ¿Tienes paz interior? ¿Confías en Dios incluso en la incertidumbre? ¿O vives con miedo constante al futuro? El presidente Thomas S. Monson enseñó. Prepárense para cualquier responsabilidad necesaria que pueda recaer sobre ustedes. No sabemos cuándo puede surgir una emergencia, pero podemos estar preparados. Conferencia General, octubre de 2008. ¿Cómo se prepara hoy? Primero, evalúese honestamente. ¿Está preparado espiritualmente? Si Cristo regresara hoy, ¿estaría listo? Segundo, comience con un área. No intente arreglar todo de una vez. Elija un área, espiritual, temporal o emocional, y comience hoy. Tercero, ayude a otros a prepararse. A su familia. A sus amigos. A los miembros de su barrio. La preparación no es egoísta. Es colectiva. El estado de esta señal depende de usted. Las otras 4 señales se están cumpliendo o ya se han cumplido. Esta quinta señal está en sus manos. La pregunta es, ¿estás preparado? Recapitulando las 5 señales que José Smith reveló sobre la segunda venida de Cristo. Primera señal, restauración del Evangelio en la tierra. Estado, cumplida en 1830. Segunda señal, Evangelio predicado en todo el mundo. Estado, casi completada, más de 160 países, más de 110 idiomas, más de 17 millones de miembros. Tercera señal, aumento de la iniquidad y persecución de los santos. Estado, ocurriendo ahora ante sus ojos. Cuarta señal, templos llenando la tierra. Estado, ya ocurrió, de un templo en 1844 a más de 350 templos en 2025. Quinta señal, santos de los últimos días preparados. Estado,
depende de usted. Jesucristo enseñó claramente. Por tanto, velad también vosotros, porque en hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Esto está en Mateo, capítulo 24, versículo 44. No sabemos el día ni la hora. Jesús fue claro al respecto. Cualquiera que afirme saber una fecha específica está equivocado. Pero sabemos que las señales se están cumpliendo. Si 4 de las 5 señales ya se han cumplido o están en avanzado proceso de cumplimiento, ¿cuánto tiempo queda? No lo sabemos. Pero sabemos 3 verdades. Primera, Cristo va a volver. Eso es absolutamente cierto. Segunda, puede ser antes de lo que piensas. Las señales se están cumpliendo rápidamente. Tercera, puedes estar preparado. No es demasiado tarde. Todavía hay tiempo. Ahora la elección es tuya. Puedes seguir viviendo como si la segunda venida fuera un evento lejano. O puedes vivir como alguien que entiende, estás en los últimos días. La invitación es, elige una área de preparación para comenzar hoy. Espiritual. Fortalece tu testimonio. Lee las Escrituras a diario. Ora con poder. Temporal. Empieza a hacer reservas. Aunque sea poco. Empieza. Emocional. Desarrolla la paz interior. Confía en Dios. Deja que el miedo se vaya. Si este video te ha sido útil, compártelo con tu familia y amigos. Necesitan comprender los tiempos en los que vivimos. Si aún no está suscrito, suscríbase al canal y active la campanilla para obtener más contenido sobre profecías y preparación. Y deje un comentario, de las 5 señales, ¿cuál le impactó más? ¿Cuándo Cristo regrese, estará listo? Hasta el próximo video.